cosas que me sienten, ¿no? Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a ver un tema muy interesante. Le damos las gracias al Colegio de la Psicología que ha sido posible traer a un invitado de esta categoría aquí con nosotros, con lo cual ha sido un acierto venir aquí. Y quiero aprovechar para darles una primicia. En septiembre empieza la universidad el máster de recursos humanos, un máster oficial. Eso significa que los créditos, los 90 créditos, van a valer para el que le interese para el tema de doctorado. El 4 de marzo empieza la matrícula y solo decirles que el ámbito de la psicología de los recursos humanos es un ámbito de mucha empleabilidad ahora mismo, y todas aquellas personas que le interesen también y tengan vocación hacia el tema de las personas, tratar personas, yo creo que es una formación importante. Destacaría de ese máster 3 cosas, es semipresencial. Primero, que contiene 6 meses de práctica en empresas importantes, eso vale oro, y el número de docentes son 16 personas que no solo son del mundo académico, sino directivos que están ejerciendo en recursos humanos. Por lo tanto, es un máster muy trabajado, llevamos mucho tiempo diseñándolo y, en fin, les recomiendo que lo tengan en cuenta para vuestra formación, ¿vale? Sin más, dejo la palabra al decano. Es aquí en Las Palmas, se celebra, ese máster tiene lugar precisamente en estas instalaciones, en Las Palmas. ¿Pachi? Gracias, Raúl. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Bien, como ya me anuncié, soy Francisco Sánchez, soy el actual decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Y bueno, ante todo agradecer la colaboración siempre estimable que mantenemos con la Universidad Fernando Pessoa y que también nos da estas instalaciones para poder hacer este tipo de actos que creo que son de un interés esencial para todos ustedes, tanto a nivel profesional si hay alguno, como para los alumnos. Y quiero, aprovechando que tenemos aquí al presidente, pues reiterar mi felicitación y mi agradecimiento por la sesión de estas instalaciones y que nos reciban aquí. En este caso tenemos con nosotros al catedrático de Psicología Social Francisco Medina, para los que ya tenemos confianza con él es Kiko, que yo creo que le será más cómodo que le pregunten por Kiko, si le tienen que hacer alguna cuestión durante el desarrollo de su conferencia o de su exposición. Y la temática que aquí ha tenido 2 acciones principales, una en el colegio, que fue un taller de práctica de recursos humanos en empresas inclusivas, que la verdad fue una exposición brillante, muy interesante, y a nivel profesional y de empleabilidad, pues bastante rica. Es una sesión que se ha grabado y que ya nosotros el colegio pondremos a disposición. Y también se lo facilitaremos a la Universidad Fernando Pessoa para que ustedes como alumnos puedan en todo caso tener acceso a ella. Y hoy lo que nos va a dar es la conferencia sobre el certificado de acreditación europea EROCSI específico de Psicología del Trabajo y las organizaciones, del cual es el presidente del Comité Nacional a nivel del Consejo General de Psicología de España. Profesionalmente tiene muchas más cosas, es un currículum bastante amplio, pero bueno, si él lo quiere contar se lo dejo a él, pero yo creo que les interesa más la exposición que va a realizar a partir de ahora. Muchísimas gracias, Pachi. ¿Poco más? Que, en primer lugar, agradecer a la universidad que me haya facilitado el contacto con vosotros y al colegio también y por hacerme sentir aquí muy cómodo. Así que estoy muy agradecido de estar en esta universidad y de también compartir con vosotros una parte de mi vida en los últimos años. El colegio me encargó hace aproximadamente 10 años que coordinara el proyecto piloto para poner en marcha un certificado a nivel europeo de trabajo de organizaciones, certificado EUROPSI. Entonces, mi parte fue un poco la coordinación de todo ese proyecto piloto, que era analizar los planes de estudio, analizar los expedientes de las personas que nos hicieran llegar, diseñar los instrumentos, un poco poner en marcha la maquinaria. Y luego después la segunda parte fue negociar con la Unión Europea, con la EFPA, con el conjunto de colegios a nivel europeo que nos permitieran poner en marcha el certificado aquí.
La ventaja que tiene el certificado es que es un certificado reconocido por todos los organismos a nivel internacional y por lo tanto tiene el marchamo de calidad de que es un certificado que es aceptado por esos organismos. Lo que quiero contaros es por qué tiene de positivo tener un certificado, en qué consiste el certificado. Desde el punto de vista también de que muchos de los que estáis aquí son estudiantes, pero algunos también tenéis responsabilidades en la universidad y creo que también es una buena reflexión de qué es lo que se puede hacer con ese certificado desde el otro lado, o sea, desde el lado de cómo mejorar los títulos o cómo avanzar. Y por lo tanto voy a hacer una primera parte de exposición del certificado y una segunda parte de oportunidades, es decir, qué es lo que podría hacerse a partir de aquí, y vosotros quedaros con la parte que consideréis de esa exposición, pero intento ser un poco más abierto que la explicación mera del certificado en sí misma, que creo que ya daría para explicarse, pero creo que es más interesante que haga una exposición un poco más general. Entonces, una de las cosas que no sé si... Vale. Una de las cosas que no sé si habéis reflexionado sobre ella es cómo accedemos a una profesión. Pues nosotros lo tenemos claro aquí en España, ¿no? Tú terminas tu grado, el grado de psicología o el grado en que tú quieras hacer, y accedes a la profesión. Ya puedes comenzar a ejercer. Pero eso no necesariamente es igual en todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, en medicina. Aquí en España tienes que examinarte, pero tú puedes ejercer de médico sin MIR. Legalmente puedes ejercer, lo que te da la posibilidad de ejercer es el título de graduado en psicología, no es el MIR. El MIR lo que te hace es abrirte al sistema público, pero en principio tú tienes posibilidad de acceder al trabajo desde el grado. Pues en el caso nuestro, pues el acceso a la profesión se hace desde el grado en psicología o en el caso de la psicología clínica desde el máster de psicología general sanitaria. Pero no siempre ocurre así, hay sistemas distintos en toda Europa. Ya digo que aquí en España somos un poco singulares, porque el acceso a la profesión está en los 4 años del grado y en el máster de 1 año y medio o 2 años, en el caso de la psicología clínica, en el regulado con un máster de 90 créditos, como todos conocéis. Entonces, en algunos sitios no se produce así, sino que tiene 3 años, más 2 de máster, más 1 año de práctica supervisada. Algunas universidades holandesas funcionan así, necesitas para poder ejercer tener eso. Hay algunos sitios que le añaden un examen de estado, por ejemplo Portugal o Italia, después de hacer todo eso, después de hacer el grado más el máster más las prácticas supervisadas, tienes un examen de estado, te examinas en el examen a nivel nacional. Portugal, si quieres ser psicóloga en Portugal, te tienes que examinar con un examen que lo organiza en Portugal el Colegio de Psicología. Y hay otros sistemas que tienen certificados, que tienen, en inglés se denomina qualification, calificaciones o cualificaciones. ¿Qué significa? Pues que tú cuando terminas de trabajo, cuando terminas el grado, cuando terminas la formación básica, entras en una cualificación, en una certificación. Y estás en esa certificación, luego voy a poner caso de psicología en el sistema británico, en el BPS, que se llama British Psychological Society, para ver cómo funciona, para que os hagáis un poco la idea de cómo se accede al trabajo ahí. Y en ese contexto, como veis, el certificado puede entenderse como una forma de adquirir habilidad, adquirir experiencia, o también como una manera de reconocer la experiencia que tú ya tienes. Esas son las dos formas de entender el certificado. Uno es la experiencia que tú ya tienes, y yo he trabajado 3 años, yo soy especialista en tal área de cualquier especialidad, voy a ese comité y me lo reconocen. Pero la segunda forma es una forma en la que tú te vas desarrollando profesionalmente a medida que vas adquiriendo el certificado. Entonces el EUROPSI es un certificado de proceso, de la que tú vas adquiriendo esas competencias. Esa es la finalidad inicial, aunque también ha tenido momentos donde ha reconocido el trabajo hecho. Con lo cual, como veis, cambia un poco la perspectiva de trabajo, ¿no? O sea, la perspectiva, incluso para los que estáis en formación, decir, bueno, yo puedo conseguir un trabajo ahora mismo y lo que estoy es, mientras empiezo a trabajar
Y al cabo de 2 o 3 años lo que estoy haciendo es ser ayudado por alguien, un tutor, una tutora, que me va a acompañar en el proceso formativo. Esa parte la entendemos, ¿no? De que el certificado no solamente es que yo ya me presento allí y digo, que yo tengo trabajando 3 años y he hecho esto. Eso no es solamente la certificación de un trabajo realizado, sino es un camino hacia adelante, de cómo mejorar mi cualificación profesional. Y claro, no es lo mismo que tú te lances a la aventura de trabajar sin ayuda, a que tú te lances a la aventura de trabajar con ayuda. Digo, a nivel de calidad en el servicio que prestamos, mejora significativamente esa forma de formarte. Aquí lo tenemos con los MIRES, ¿no? Con los PIRES. Es decir, durante 4 años tú estás bajo supervisión y no estás tomando decisiones hasta a lo mejor en los últimos años, y ya cuando tú terminas tu formación MIR ya eres un profesional que puede trabajar de forma independiente, pero previamente trabaja en esos 4 años bajo supervisión. Eso es lo más parecido al sistema certificador que tiene la British Psychological Society, pero lo tiene para todo, no solo para las titulaciones más reguladas como ocurre aquí, y para el sistema público como ocurre con los MIRES o equivalentes. Entonces, si esto lo hemos entendido, también la segunda vía de diseño es que, y de entrada, de la importancia de los certificados, es que ahora mismo estamos en un proceso de transformación. O sea, lo que no sabemos, y seguramente sea incierto para los próximos 5 o 6 años, es cómo va a evolucionar el trabajo, o sea, cómo va a evolucionar nuestros propios trabajos. En cuanto en el ámbito de la medicina, que lo he utilizado, las herramientas diagnósticas, con la inteligencia artificial, el diagnóstico diferencial, todo eso va a ser muy, muy diferente a como lo estamos viviendo en la actualidad. Y muy probablemente los trabajos que tenemos no van a ser distintas. Y entonces la formación actual, la pregunta es si va a ser efectiva para eso. O sea, nosotros nos estamos formando ahora mismo para un mundo que no sabemos cuál va a ser. ¿Esa formación nos va a ser de utilidad para lo que vamos a encontrar en el futuro? Es incierto, ¿sabes? Completamente incierto, porque ahora mismo estamos formándonos con una tecnología que te vale para ayer, pero no sabemos si te va a valer para dentro de 2 años, no lo sabemos. Por lo tanto, ahora mismo eso está cambiando, sobre todo en organizaciones grandes. Aquí no va a llegar rápidamente, pero en organizaciones grandes está cambiando significativamente la forma incluso de reclutar gente, de ver qué profesionales nos interesan. Ahora mismo tener un grado, tener un máster es una garantía, pero en algunos sitios ya no es tanto una garantía, y ahí es donde va la siguiente reflexión. Estos son 2 artículos, como veis, de revistas potentes, que te hablan del gap en las competencias. Es decir, las competencias que tienen las personas que acaban de salir de una formación ya no son las que se requieren en el ámbito profesional. Entonces, estos 2 artículos son descargables, son de Harvard Business Review, que son artículos muy potentes, y que muchos de estos lo que significa es que muchas organizaciones están cambiando. Se produce un salto, y esto lo he cogido literalmente, se produce un salto de los procesos de selección tradicionales basados en el grado a basados en competencias. O sea, lo que está ocurriendo al final es que a IBM no le interesa, da igual que sea un grado de informática, tú demuéstrame qué es lo que sabes hacer y sobre todo tu potencial de desarrollo. Y la gente puede venir de distintos sitios. Y por eso el término que se utiliza en uno de estos artículos es la deflactación de los grados universitarios. Eso es amenazante, en cierto modo, porque ¿va a servir la formación que tenemos ahora? Probablemente, ya digo que de aquí hasta que eso se implante en nuestro tejido productivo y en nuestra universidad, en nuestro tejido social, pueden pasar muchos años, pero esta es la tendencia en Estados Unidos. Hay datos en algunos puestos de alta cualificación de estas empresas grandes tecnológicas no te están pidiendo el grado te están pidiendo si sabes hacer esto o esto. Y el grado vendrá de donde venga, y la gente viene de donde viene.
Algunos pueden venir de matemáticas, de ingeniería, pueden venir de una formación profesional, pero luego han tenido oportunidades laborales potentes, en fin, puede venir de donde venga. La selección se está produciendo así. Esto nos conviene tenerlo en cuenta en todos los niveles, desde la propia persona de formación hasta los que tienen que diseñar títulos, porque esto hay que tenerlo en consideración, de ir pensando qué es lo que estamos necesitando. Todo, por eso digo que no voy a ser pesimista, sino que voy a al final poner por dónde nos están llevando y a dónde debemos de avanzar, que creo que es lo que nos interesa a todo el mundo de los que estamos sentados aquí. Ahora, en psicología, para que veáis, aquí hay pocos datos, o sea, los únicos datos que tenemos son del año pasado, de la Agencia Catalana de Evaluación Universitaria, la ACU. La ACU hace una cosa muy interesante, que es preguntar a los empleadores, a la gente que verdaderamente ha contratado a personas en formación, o sea, que en el futuro los que os contraten a vosotros. Después de teneros contratados, preguntan cuáles son las competencias que tienen y cuáles son las que les faltan, y entonces eso es lo que preguntan. Psicología no está mal del todo, o sea, las dificultades en psicología, según los empleadores, estamos en el medio, no estamos mal del todo. Hombre, no estamos como enfermería o como las TIC, evidentemente, o como medicina o farmacia, pero estamos con el resto más o menos de la clase media. Nos empleamos en distintos sitios, tenemos cierta apertura en el título para trabajar en muchos sectores y no estamos mal del todo. Pero los empleadores, el 73% decían que una de las dificultades que habían encontrado en nosotros, en los estudiantes de psicología, eran la falta de personas tituladas con las competencias necesarias en el puesto de trabajo. Decían era esto, o sea, no tenían problemas no tenían problemas con los titulados, ni con el salario, ni la movilidad geográfica, tenían problemas con las competencias. Entonces, las competencias que decían que nos faltaban a nosotros, los empleadores de la ACU, están presentes aquí, las voy diciendo, y las que están en rojo son las competencias que faltaban, y las que están en verde son las que deberíamos potenciar en nuestros títulos. Dice, buenas habilidades comunicativas e interpersonales. O sea, eso es la primera de las competencias, con el 69%, decía, nos falta eso. Y hoy psicología, como narices no hemos entrenado eso, pues nos faltan esas competencias. Detección y evaluación de las necesidades de las personas, intervención con las personas en diferentes áreas, clínica, educativa, laboral, pensamiento autocrítico, capacidad de introspección y grado óptimo de autoconocimiento, y interés, motivación hacia el comportamiento humano en general. Pues son competencias, algunas de ellas relacionadas con la titulación y otras no. Otras son competencias de las que denominamos transversales, básicas, de las que deberíamos tener entrenadas y que no se enseñan en una asignatura, sino que esas las deberíamos entrenar en distintas asignaturas y en cualquier titulación de una universidad, y habría que potenciar el entrenamiento de esas competencias. Y te decía antes, deberíamos de profundizar en detección y evaluación de necesidades de esas personas, buenas habilidades comunicativas, en esta intervención con distintas áreas, capacidad para analizar e interpretar datos cualitativos y cuantitativos, la metodología que seguramente nos trae todo el mundo a la cabeza alguna vez en nuestra vida, y interés y motivación hacia el comportamiento humano en general. Por lo tanto, ya ese informe, aunque sea poca gente, pero no deja de ser significativo, que te va dando idea de que los títulos tienen que evolucionar hacia la adquisición de estas competencias. Dicho esto, entramos con este primer bagaje de un mundo cada vez más complejo, de que nuestros títulos carecen en cierto modo de determinadas competencias que consideramos válidas y los empleadores, los que nos van a pagar al final los salarios, consideran válidas, que no las tenemos y que por lo tanto tenemos que avanzar en esa línea. Dicho esto, la segunda idea es que esto ya lo he contado al final, lo de cómo serán los certificadores, así que paso un poco más. Lo que hace el EuroPsy, lo que está haciendo el EuroPsy como certificado es poner encima de la mesa un currículum y una serie de competencias.
básicas de la psicología, que tú tienes que adquirir a lo largo de todo el proceso formativo y que una persona que lo evalúe decida si tú las has adquirido o no las has adquirido. Todo eso es lo que te da el certificado. Veréis que muchas de las competencias tienen que ver con las áreas de carencia que hemos puesto anteriormente. Entonces, un estándar es europeo. Ahora mismo en el EuroSI, en el EuroSI básico hay 19 o 20 países que están inscritos, que están proporcionando ese certificado. En el de trabajo y organizaciones especialistas hay 4 todavía, está en fase de desarrollo. Uno de ellos es España y yo soy el que lo coordina, como ha dicho el decano anteriormente. Y ahora mismo no limita el ejercicio profesional, que eso hay que tenerlo en consideración. Podría hacerlo si en Inglaterra te limitaría, si no tienes no ejerces. Pero en el caso del resto de los países no te limita el ejercicio profesional y tiene una validez determinada de 7 años, como ocurre en otros certificados, por el hecho de que si tú terminas pues en 7 años ya tienes que volver otra vez a reciclaje y a graduarte, etcétera, cosa que es relativamente normal. ¿En qué consiste el certificado? Pues tiene una formación, tiene como tres pilares. Tiene una formación académica básica, tienes que demostrar competencia, tienes que demostrar tener práctica o inicial o avanzada en este área, y luego tienes como salida una serie de competencias. Ahora voy a profundizar un poco más en qué consiste, cómo se pediría y todo eso. Pero CUA tiene entrada, un número de horas, un número de años, tiene práctica profesional y tiene salida. Bueno, esta es la ley regular y este es el periodo transitorio. Ahora comentaré un poco en qué sentido. El periodo transitorio significa que cuando se pone en marcha el certificado hay un periodo en el cual la gente que ya tiene experiencia profesional puede presentar el certificado. Entonces este periodo ya está a punto de finalizar y por lo tanto a los que estáis en proceso formativo no vais a poder cubrir estas necesidades, sino que tenéis que pasar a la vía regular. La vía regular te dice que tú tienes estudios universitarios de 5 años y tienes un año de práctica supervisada. Y con eso vas a solicitar el EuroSI básico. ¿Cómo se consigue eso? Sumemos licenciado en psicología, graduado en psicología 3 años, máster el año adicional. Y tendríamos 4 años y medio. En algunos títulos de máster son 2 años, tendrías ya los 5 años, pero en España me parece que el único máster con 2 años es el que tiene Valencia. Y los demás tenemos entre 1 año y 1 año y medio. Sevilla tiene, el que hacemos de trabajo de organizaciones, 1 año y medio. Pero nos faltaría 5 años, que se puede compensar pues, con formación diferente, que no sea de nivel de máster. Y el año de práctica supervisada, lo que hacemos es, se suman las que tienes de grado más las que tienes de máster. Y normalmente haces alguna más, que los que entran aquí, digamos, hay que hacer algunas prácticas más extracurriculares. O hay que hacer prácticas de Erasmus prácticas, hay que hacer algo más que te cumplimente el tiempo que hay de práctica. Normalmente en el máster nosotros tenemos en torno a medio año de práctica, en el grado tenemos un poquito menos, entonces con lo cual tendríamos pues 3/4 de año. Con un poquito más ya tendrías la posibilidad de pedir el EuroSI básico. Luego, para poder conseguir el avanzado necesitas 60 créditos de enseñanza de posgrado, con lo cual equivale a una segunda especialización. Por ejemplo, normalmente cuando terminéis los másteres, el máster de recursos humanos, cuando terminéis dices, ostras, que a mí me interesaría hacer alguna especialización más en, ¿qué digo yo?, en coaching o en mediación o en prevención de riesgos o en algún área más concreta. Pues estos son los 60 créditos que tienes que cursar, que no es de un título único, que lo puedes ir acumulando de distinta formación. Y ahí tienes 3 años de experiencia y 400 horas de práctica supervisada. Es decir, que durante la experiencia has estado bajo la supervisión de alguien para que te ayude a desarrollar, como ocurre el NIR o los temas similares. Y aquí ya solicitarías el certificado especialista. ¿Veis que es exigente? El básico no es muy complicado, pero el especialista tienes que tener ya, es lo normal, o sea, los certificados especialistas te exigen un nivel de cualificación
más elevados. ¿Vale? Hasta ahí se entiende un poco la lógica. Terminamos el grado, terminamos el máster. Entonces, en principio, terminamos el máster, con los másteres más las prácticas irías al Eurosí básico, y luego después, pues más adelante, podrías ir al especialista. En principio no he entrado ahora mismo a ver cómo se puede conseguir esto, que lo haré en un segundo momento, pero en principio lo que tenemos aquí son gente a lo mejor que lleva 10 años trabajando y que lo quiere solicitar, pero la idea esencial y a donde tenemos que avanzar es en cuando estemos aquí en el grado y empecemos el máster, que la gente ya esté bajo supervisión. Y esa es un poco la idea que nos interesa desarrollar. Y que tengamos ayuda de profesionales externos para mejorar las competencias en el trabajo. Y que nos ayuden a hacer la selección que tengamos que hacer, la formación que tengamos que hacer, con ayuda de profesionales externos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Yo he puesto aquí, aunque se ve muy pequeñito, pero como lo terminé ayer por la tarde, se me ha descontrolado y esto se descontrola y va a tardar un montón. Y os lo cuento, ¿no? Entonces, aquí hay como 4 retos. Los voy a contar y este es el camino, ¿no? Tú haces el bachelor en psicología, haces el grado en psicología, haces el máster de psicología, luego haces las prácticas supervisadas, haces 60 créditos de formación avanzada, tienes experiencia profesional y tienes desarrollo profesional continuado. Es decir, que vas a congresos, que asistes a jornadas, que te reúnes con gente. Este sería el camino que te marca el Eurosí. Todo eso lo tienes que cubrir. Y hay varios retos. El primer reto, que las prácticas estén orientadas al Eurosí. Es decir, cuando tú llegues y hagas prácticas en una empresa, que esas prácticas, el modelo Eurosí esté pendiente, que tú te desarrolles en base al modelo. Y ese es el primer reto. ¿En qué consiste? Pues tener que la persona sea consciente y los tutores académicos de qué competencias vas a entrenar y luego que puedas demostrar que has entrenado esas competencias. No consiste ni a la empresa hacer práctica, consiste en que a la empresa a desarrollar competencias. No tiene nada que ver, porque tú dices, es que a mí me interesa que tú hagas determinada actividad para desarrollar esta competencia que tú la tienes carente. Entonces, el primer reto es las prácticas, y eso corresponde a los profesores y profesoras universitarias y a los coordinadores de los títulos. Metamos modelos competenciales en las prácticas curriculares y extracurriculares. Y ahí hay varias posibilidades, desde que tengamos una primera entrevista, tú qué es lo que has hecho en el grado, qué has hecho no sé qué, tengo estas prácticas que vamos a desarrollar, que vamos a trabajar. Pues vamos a desarrollar esta competencia, te vamos a meter este proyecto, te vamos a meter este proyecto. Y que luego las prácticas sean orientadas al desarrollo de esas competencias. Y luego el resto del tiempo, pues tú haces lo que hagan los demás. Pero tú las prácticas van orientadas hacia el desarrollo de una competencia concreta. Ese es el primer reto. El segundo reto es la supervisión. Tener supervisores. Y esa es una historia que Raúl lo sabe, porque ahora está formándose como supervisor de Eurosí, pero nos interesa tener un conjunto de supervisores acreditados para que cuando terminemos la formación en máster, digamos, ahora me acaban de contratar, uno del colegio lo han contratado ayer de técnico, director de recursos humanos, y para tirarse ahí, hacerse el muerto de las dificultades que va a tener. Pues claro, el colegio te puede proporcionar, o el sistema Eurosí, alguien que te ayude, que sea especialista, que haya hecho ese trabajo antes, que te ayude a desarrollarte competencialmente en las fases iniciales de tu desempeño profesional. Y ese es el segundo reto. Y eso nos corresponde a los colegios principalmente. No nos corresponde a la universidad, nos corresponde a los colegios. El tercer reto, que lo tenemos aquí, es meter el Eurosí en el grado. Y eso, ¿en qué consiste? Que muchas de estas competencias las podemos entrenar en el grado. Las vamos a entrenar las prácticas, pero también las podemos entrenar las asignaturas. Y luego os contaré cómo se puede entrenar en las asignaturas. Y eso nos corresponde a los profesores y a los coordinadores de los títulos, de montar asignaturas que vayan ayudando a la adquisición de esas competencias. Y ese es el tercer reto. Y el cuarto reto, que también nos corresponde, creo que a todos, a la universidad, al colegio, es meter el Eurosí en el CPD, que es el desarrollo profesional continuado, Continuing Professional Development en inglés. Desarrollo profesional continuado. O sea, que mucha de la formación permanente a lo largo de la vida
se produzca con el Eurosí como herramienta. Eso nos lleva a un tema que va a salir aquí a colación dentro de 3 o 4 minutos, que son las microcredenciales. Y ahí es donde creo que podía haber otra línea de desarrollo bastante potente. Y vamos a ir hablando de estos 4 retos, porque nos puede permitir a todo el mundo que estamos aquí tomar decisiones de qué hacer, qué no hacer y por dónde avanzar. Bueno, seguimos, siguiente paso. Estas son las competencias del Eurosí. Veréis que el Eurosí tiene competencias básicas de la titulación y competencias facilitadoras. O sea, competencias que no solo tenemos los psicólogos, pero si las tenemos nos hacen mejores profesionales, pero las podemos compartir con el resto de profesionales. Entonces tenemos competencias de definición de objetivos, que son análisis de necesidades o establecimiento de objetivos, y te valen para cualquier área, ¿no? Si tú estás con un paciente de psicología clínica, analizas sus necesidades y planteas una meta, es decir, vamos a avanzar. Esas son competencias básicas. Tenemos competencias de evaluación en todos los sentidos, evaluación individual, grupal, organizacional o situacional, y eso también son competencias básicas de la psicología, el tema psicológico, evidentemente. Competencias de desarrollo, es decir, definir programas, adaptar programas, también es análisis de requisitos, diseño, testeo, evaluación, todo lo que tiene que ver con un programa terapéutico, con un programa comunitario, con todo eso también forma parte de las competencias básicas de la psicología. La evaluación, planificación, evolución, análisis también son competencias básicas de la psicología. Y las competencias de comunicación, de dar feedback, escribir un informe, también son competencias básicas. El resto de competencias, que son el desarrollo profesional continuo, saber buscar fuentes de aprendizaje, las relaciones profesionales, tener relaciones con otros profesionales, también de la psicología externa, la investigación y el desarrollo, o sea, un programa, por ejemplo, de drogas, yo lo puedo adaptar a otro tipo de situaciones, eso también sería otro tipo de adicciones, eso también podría estoy desarrollando algo a partir de algo existente, el marketing y venta, que también hay que hacer, o sea, tenemos que vender el producto, tenemos que saber manejarlo en ese terreno, la garantía de calidad, también el que ofrezcamos productos de calidad, y la autorreflexión. Estas son las competencias de Eurosí. Muchas de ellas son las que ya decían los empleadores que carecían, con lo cual hay mucho que avanzar a partir de aquí. Bueno, como ya he contado cómo es la vía regular. Esto creo que si tenéis alguna duda me lo puedo saltar. Ya sabéis que terminamos el grado, hacemos el máster, en teoría hacemos las prácticas con modelo Eurosí, sumamos el tiempo, tenemos 1 año más o menos y luego pues solicitamos el certificado. Eso sería un poco la lógica para solicitar el certificado Eurosí. Y nos abre 3 oportunidades, principalmente 3. La primera es las microcredenciales. Sabéis, la norma que regula actualmente el sistema de títulos universitarios, que es el Real Decreto 822-2021, que es los que nos dedicamos a la gestión, y yo he sido decano un montón de años, lo conocemos bien, nos abre la posibilidad de la formación a lo largo de la vida utilizando microcredenciales. Voy a poner algún ejemplo, yo coordino uno y lo voy a utilizar como ejemplo de cómo funciona esto. ¿Qué son las microcredenciales? Las microcredenciales son sistemas de enseñanza corta. Corta significa, en la legislación española tiene como máximo 15 créditos. A mí me parecen un montón de que sean 15 créditos, pueden hacerse formación más corta. Son formación muy pequeña, son micromódulos que pueden certificar que tú tengas una competencia concreta. ¿Dónde surgen las microcredenciales? Esto es lo que la Unión Europea hizo de planteamiento de microcredenciales, que yo lo llevo siguiendo desde 2019, por ahí, cuando empezó. En teoría, el 2024 tiene que estar esto desarrollado. España lo ha puesto en el 2022 y hay muchas universidades que ya lo están implementando, pero en teoría, Europa tiene que tener estos sistemas cerrados en 2024. Por lo menos ofrecer la mayoría de las universidades, y no solo universidades, porque los actores, los microcredenciales pueden ser otros agentes formativos, no solamente las universidades, pueden formar instituciones que estén acreditadas,
como formadoras, entre ellas los colegios profesionales, no solamente las universidades. Un poquito más de explicación de esto. Esta es la definición que te da la Unión Europea de las microcredenciales, que tienen que ser, lo tengo en inglés para que veáis que son documentos corta-pega de los documentos de la Unión Europea. Tienen, dice, aprendizaje corto, que en España se ha traducido con 15 créditos de CTS. Significa también que se emite un certificado, por lo cual damos un título. Ese título es estacable o que se traduce por apilable. ¿Qué significa que es apilable? Que eso, el que va a mi currículum, de forma que yo tengo 3 de aquí, 2 de allí, 7 de allí, 4 de allí, de forma que tengo, al final, el equivalente a un título máster. Sumando, voy sumando, voy acumulando. ¿Qué ventaja? Que los currículums es una de las cosas que nos echan en cara, y creo que con razón, a las universidades, es que nuestros títulos son todos iguales. Cuando hagamos esto, los títulos no van a ser iguales, porque van a estar individualizados. Porque yo me he formado dentro de un paraguas de microcredenciales en cosas distintas a ti, y por lo tanto la salida es distinta. Yo puedo haber potenciado más un área dentro de la psicología del trabajo de organizaciones, puedo haber potenciado más un área y menos otra. Actualmente los títulos, tal como los montamos, son títulos similares. Quitando las optativas, que a veces no son tan optativas, son títulos muy similares. Pero esto te abre una oportunidad. También te dice la Unión Europea que tiene que ser portable. Es decir, que no te sirve que todos los títulos te la dé el mismo empleador o el mismo agente formativo. Es decir, que mi título, imagínate, yo uno aquí, pero el siguiente lo puedo hacer en Sevilla, y el siguiente lo puedo hacer en Málaga, y el siguiente lo puedo hacer en Inglaterra. Eso también debería ocurrir así. El problema que tenemos ahora es que esto hay que negociarlo entre los sistemas universitarios. Esto deja de ser a ver cómo se negocia, a ver cómo se hace la portabilidad, pero está puesto así, como portable, como que tú los vas acumulando. Y luego tiene que ser transparente, significa que todos los procesos, igual que lo ocurren con los títulos, tiene que haber calidad, cualquiera puede evaluar si ese título es bueno o no, tiene que haber indicadores de evaluación de resultados, tiene que haber calidad. Y por último, que la institución que lo ponga en marcha sea confiable. El término que se utiliza aquí exactamente es Trust on Providers. Quien nos dé el título tiene que ser una institución garantizada. Y ese es otro tema también que para las universidades nos abre oportunidades, pero también nos mete un ecosistema de competición, cosa que también tampoco pasa nada, porque la idea de las microcredenciales se deriva de las grandes empresas estadounidenses. Microsoft, por ejemplo, ya empezó con las microcredenciales y dice: yo voy a certificar a la gente que utilice el programa N, y organizaba un curso para certificar en ese programa, de forma que te lo vendían si tú estabas certificado en ese programa. Ese es el inicio de toda esta historia. Hasta aquí bien, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, para los que estáis estudiando, habrá una oportunidad de decir: oye, hay posibilidades de que yo, el máster lo vas a necesitar probablemente porque estamos en España y hasta que esto se evolucione, pues lo vamos a necesitar, pero probablemente tengáis otras oportunidades. El mercado se va a abrir de un montón de oportunidades para hacer formación muy potente y casi a la carta. Y con un público muy interesante, porque aquí va a venir gente en reciclaje, o sea, no vamos a tener solamente estudiantes universitarios en el público, con lo cual no digo que esté mal, pero también es muy interesante tener público heterogéneo, gente que venga de la empresa en reciclaje porque quiere aprender estas nuevas formas de hacer las cosas que no saben hacerlo y que quieren aprender. Bueno, y esto, si miráis yo tengo una presentación de esto, todo esto lo voy a pasar Diego. Y documentos, si queréis, yo os entrego todo lo que tengo aquí, os lo entrego, los comparto y ya no los tenéis que descargar. Pero nos salen cosas como documentos desde hace un año para acá enormes, no solo aquí, sino en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en los sitios en todo el mundo de micro credenciales. Y hay algunas experiencias muy interesantes. Por ejemplo, nosotros estamos aquí pensando en clave
en clave de una universidad que está organizando cosas. Pero ¿y si nos ponemos de acuerdo entre 4 y yo soy bueno en A, tú eres bueno en B, tú eres bueno en C y tú eres bueno en D y lo hacemos juntos? Y ahora montamos, como han hecho los irlandeses, ¿no? Que tienen aquí, como los sistemas tienen multicampus microcredencial. Esto es de Irlanda. Este documento ni siquiera está maquetado, está en Word pasado a PDF. Pero es un acuerdo entre las 7 o 8 universidades más potentes de Irlanda para poner en marcha, de algunas áreas en concreta, un ecosistema de microcredencial. Yo elijo de aquí, yo elijo de aquí, yo de aquí y yo de aquí. Y por lo tanto tengo un título. Esto te abre una oportunidad a todos los niveles, desde el lado de la universidad para ponerlo en marcha y desde el lado de los estudiantes pues para poderlo cursar, porque esto lo que estás cogiendo es lo mejor de cada sitio. Siempre que hayan, bueno, que se ponga en marcha procesos de negociación, historias para poner esto en marcha. Pero hay ahora mismo hay una efervescencia en esto, si miráis en internet hay muchísimas oportunidades. Ahora mismo está empezando a salir el microcredencial, pero bueno, ya hay muchas posibilidades. Entonces, aquí a nosotros nos sale como varias posibilidades de desarrollo. Y nos salen, con esto de las microcredenciales, nos salen 3 posibilidades de desarrollo, que son meter esto en la formación permanente. El término que se utiliza es de escalamiento, de scaling, que es un término que lo utiliza UNESCO, de escalamiento de las competencias de desarrollo. ¿Y eso cómo sería? Pues que hagamos formación permanente basada en sistemas de microcredenciales, algo más general, de áreas en concreto. De forma que tú podrías hacer un máster entero o podrías hacer un trocito. Y tú me quedo aquí, luego voy al otro trocito en otro sitio. Eso es la posibilidad. La segunda es que hagamos microcredenciales para necesidades muy concretas. Y pues tenemos que hacer microcredenciales, donde yo estoy metido ahora, en mediación. En microcredenciales en mediación. Tenemos ahí un sistema que yo os voy a contar ahora, para que os hagáis un poco de idea. Y la tercera es que metamos las microcredenciales dentro de los planes de estudio de psicología. Y aquí eso también es interesante y también es lo último que os quiero contar, porque también abre otra posibilidad. Esto viene también, está legitimado porque te dice que hay dentro de los títulos, el 8.2 habla de estructuras curriculares específicas dentro de un título. Entonces eso hay que desarrollarlo. Yo creo que ninguna universidad lo tiene, bueno, San Pablo CEO, la Cardenal Herrera, pero esto es un tema interesante también para desarrollar y para pensar. Y ya desde el lado de la propia universidad. Esto estaría del lado de los dos y esto desde el lado de la propia universidad. Lo que estoy ahora mismo, ¿en qué lío estoy yo ahora? Pues ahora mismo lo que tenemos es un curso de formación. Tenemos ahora mismo, hemos empezado el primero, hemos empezado la base en la Universidad Menéndez y Pelayo. ¿Por qué elegimos la Menéndez y Pelayo? Porque tiene sede en todos sitios de España prácticamente. ¿Quién es el público? Mediadores en ejercicio. Nosotros tenemos como público en formación los que están ejerciendo de mediadores laborales. Y lo que tenemos es que prácticamente, ahora mismo el 100%, pero prácticamente el 80% son profesionales, gente que media. Ahora ya digo que el 100%, en la siguiente de 100 ya vamos a ir metiendo estudiantes en la formación. Está hecho para profesionales de mediación, es acumulable, por lo cual vamos a ir sumando microcredenciales y son pequeños cursos. Ahora mismo el que más grande tenemos, el básico, son 5 créditos. Pero ahora tenemos uno que se llama Capacitación Inicial para la Mediación Laboral y ahora en septiembre empezaremos de Capacitación Avanzada para la Mediación Laboral y luego empezaremos con mediación en situaciones de igualdad, mediación extrajudicial, en procedimientos de sanciones, en el sector público, etcétera, hasta llegar a tener un ecosistema de formación en mediación en esta disciplina. Esta es la idea, yo solo hago el primero, pues vale, tú haces el primero, pero yo ahora es que a mí me interesa por mi trabajo hacer el cuarto, pues tú haces el cuarto. No tienes que hacerlo entero, solo haces lo que te interesa. De un área muy concreta. Se puede organizar de muchas otras formas, pero eso es lo que nosotros hemos hecho. Y esto yo creo que es la tendencia que va a haber. O sea, las universidades tendrán que pensar, ¿dónde soy yo fuerte? Vamos a organizar microcredenciales en eso. O con quién, o qué es lo que necesita la gente
del ecosistema en el que está, el ecosistema territorial. Igual aquí el sector turístico, el sector agrícola, también algunos temas sociales que puedan ser relevantes, en fin. Eso es lo que cada universidad tendrá que pensar, dónde son fuertes y dónde pueden generar un producto de calidad. Y también muy pensar en los profesionales, o sea que no está pensado esto solo para los estudiantes, sino para generar grupos híbridos de estudiantes y profesionales. Y también la colaboración, yo creo que la experiencia de los irlandeses creo que nos puede dar mucha idea. De también ser competitivos a nivel internacional, o sea, aquí nosotros no podemos tener todo, todos, pero si nos ponemos de acuerdo 4 o 5, pues igual tenemos un producto de calidad que nos permita competir con otras universidades del entorno. Estoy pensando con Portugal o con Francia o con el Reino Unido en algunas cosas. La oportunidad 2, las microcredenciales en los estudios de psicología. Es decir, tenemos el Eurosi de modelo, sabemos las competencias que nos faltan, ¿qué hacemos con eso? Y aquí me permito contaros una pequeño chascarrillo de una profesora muy válida de la Autónoma de Madrid de Psicología de la Educación, que decía con toda razón que la universidad y la educación era como una huevera. ¿Sabéis lo que es una huevera, no? Donde se ponen los huevos. ¿Qué ocurre con los huevos? Pues cada uno está en su sitio, todo separado. Decía que es una huevera porque teníamos un profesor, una materia, una hora, un título. Entonces teníamos como una huevera, a lo mejor no llegamos a 6 huevos, pero si te pones a rascar igual sí llega. Pero eso decía que todo estaba tan compartimentado y que había cosas que no necesariamente tendrían que estar tan compartimentadas. Y esta idea de la escuela de la huevera, alguna gente que procede de la psicología, en concreto Óscar Cortijo, que es director de Recursos Humanos de San Pablo CEU, con la directora que lleva estos temas en San Pablo CEU, en Cardenal Herrera de Valencia, diseñaron unas microcredenciales, utilizando la lógica de las microcredenciales, en los grados que tenían. Y os voy a contar un poco lo que significa. Entonces, ellos tenían una competencia, es decir, vamos a entrenar en el grado, vamos a entrenar la competencia digital docente en el grado de educación infantil. Ese era el grado en el que empezaron a probar esto. Y aquí tenían primer curso, segundo curso, tercer curso y cuarto curso. Y como veis, aquí en cada uno, aquí en primero entrenaba esta competencia que se llama TIC para la docencia, lo entrenaban, esto se entrena aquí, pero ya no se entrena más. Y otra competencia, por ejemplo, esta que es creaciones digitales, pues esta competencia se entrena aquí, se entrena aquí, se entrena aquí y se entrena aquí. De forma que esta competencia se entrena aquí en nivel 1, aquí en nivel 2, aquí en nivel 3 y aquí en nivel 4. ¿En qué consiste? Consiste en que tú en primero de carrera tienes 7 asignaturas, 14 asignaturas, 12 asignaturas en función del número de créditos. Y tú dices, vamos a entrenar en esta asignatura y en esta esa competencia, con nivel 1. Y en esta vamos a entrenar esa competencia, con nivel 1 también, con nivel 2. En segundo, hay determinadas asignaturas que vas a entrenar esa otra competencia. En tercero, esa otra competencia. Y en cuarto, esa otra competencia. De forma que lo que hace es la competencia digital docente lo ha descompuesto en sus competencias que tú vas entrenando en distintas asignaturas a lo largo del ciclo. En función de tu calificación en esa competencia o de la evaluación que recibes, se te da el budget o no se te da. Tú puedes no hacerlo o puedes no llegar al límite. Pero si en nivel 1 a ti te piden un 8 en ese ranking o en ese criterio, o tú no lo tienes o tú no consigues la competencia. Si lo vas consiguiendo, pues consigues al final la competencia. Entonces el título no solamente sale con que has hecho las asignaturas, sino que te va a salir con que tú encima, la universidad va a demostrar, y encima bien demostrado con evidencia, de que tú estás entrenado en esas competencias concretas. Esto es muy buena idea. Porque lo mismo vas trabajando en distintas asignaturas y tú además estás diciendo
qué es lo que estás fortaleciendo. Y muchas veces, pues, por ejemplo, si nos vamos al Eurosí, la competencia de hacer entrevistas, las podéis ir entrenando, la competencia de análisis, la podéis ir entrenando con niveles de complejidad en distintas asignaturas. Y esto no solo vale para psicología, te vale para medicina, te vale para enfermería, te vale para cualquiera de la carrera. Encima, si le metes diversión y te pones con ECOES y con cosas similares, pues no deja de ser divertido al final. Yo sé, nosotros hemos metido estos últimos años, estamos haciendo un juego aquí de algo así, en probar algunas cosas, entrevistas, o sea, sistemas de entrevistas de selección con actores y actrices, poniendo además distintos niveles de complejidad en tercero y en cuarto, en función de la complejidad que tengas y de los líos que tú te quieras meter como profesor. Lo que sí digo es que pensar el título no solamente como un conjunto de asignaturas, sino como asignaturas que están vinculadas entre sí con un camino. Y ese camino te lo da un modelo de competencia, en este caso te lo puede dar el Eurosí. Y eso también es una oportunidad, digo, para hacer mejores nuestros títulos. El CEU lo están ensayando. El único tema es que esto requiere mucha coordinación, y para los que somos profesores sabemos las dificultades que tiene la coordinación, pero aquí lo están haciendo, y lo están haciendo bien. Y ellos tienen luego además un sistema, un software, bueno, que es una página web donde tú en tu expediente te salen los badges, que además son muy bonitos, ¿no? Las etiquetas, los badges, las etiquetas, tú dices, pues yo tengo nivel 3 de esta competencia, la he superado, tengo nivel 2. Y también es algo que es emocionante, ¿no? De tipo, ahora yo tengo que entrenarme en esta competencia nivel 3. Y la universidad pues te proporciona las actividades donde tú te puedas entrenar, en fin, que el objetivo es que al final todo el mundo consiga un nivel competencial alto. Es muy buena idea, yo esto lo estoy contando porque cada sitio que me reúno con gente y luego esto es chulo y está bien pensado. Y la oportunidad tercera y última, los que estáis en el nivel de terminar la carrera y empezar con vuestra vida profesional. La tercera oportunidad tiene que ver con el inicio de la carrera profesional. Y esto corresponde a vosotros que tomáis decisiones y al colegio que debería montar este sistema. Y aquí ya sí que pega que cuente un poco cómo funcionan los sistemas de acreditación británicos, porque creo que esto es lo que nos sirve a nosotros de referencia para esto. Cuando tú terminas en psicología, tú dices, hago un máster acreditado, por ejemplo allí en la BPS haces Educational, haces Forense, haces Health, haces Occupational, que es como organizaciones, y haces Sport y ejercicio, deporte y ejercicio. Esos son los títulos máster que existen principalmente en el Reino Unido. Y luego entras en el Stage 2, en las Qualifications, y entras a formar parte de ese proceso de años para formarte, para ser un profesional de diestro en ese campo de actividad. Y entonces este sería un poco el camino, y una vez que ya tienes la qualification, ya te dejan que eres un charter, un profesional acreditado, y ya te dejan participar en algunos sitios que antes no puedes participar. Por ejemplo, te dejan participar en la división y te puedes registrar como profesional en un área relevante. Y esto, en Inglaterra, por ejemplo, esto tiene ventajas, porque puedes hacer informes periciales, el colegio te permite que tú entres en determinadas cosas siempre que estés acreditado. Eso el colegio aquí no lo tiene todavía desarrollado, pero en el Reino Unido sí, solo determinados profesionales pueden hacer determinadas cosas, aquellos que están acreditados, con la qualification. Y esto tiene, desde en función de tus necesidades, en función de tu nivel previo, tienes posibilidades de hacer un 2-year track, o sea, una formación o un track de 2 años, un track de 3 años, un track de 4 años, en función de tus características. Entonces, tú entras dentro y te permiten, bueno, pues puedes elegir entre 2, 3, 4 en función de tus características. Si tú vienes de otro área de la psicología, pues igual con 2 te sobra, pero si vienes de 0, igual te piden que hagas 3, o si tienes algunas carencias, igual te piden que hagas 4. Y esto es público, lo he cortado y pegado de la propia página de la BPS y lo podéis mirar, porque esto está tremendamente estructurado. Te dicen lo que tienes que presentar, los informes que tienes que hacer, cuántas veces te tienes que ver, cómo se hace un contrato de trabajo con las personas tutorizadas. Entonces, esto está muy bien cuando tú eres psicólogo en el Reino Unido
y quieres empezar a trabajar en un sistema que te va a ayudar a desarrollarte. Y esto, el EuroPSI sirve para eso. Y allí elige el supervisor. Entonces, para ser supervisor tienes que tener una serie de características que hace donde estamos ahora mismo trabajando en el colegio, ojalá que lo hagamos muy rápido, que son exigentes. Dice, tú tienes que ser un profesional acreditado, tienes que ser full member de la división, tienes que ser alguien que es reconocido de la división, tienes que estar registrado en los profesionales de la salud como Occupational Psychology, etc. Que no es supervisor cualquiera, sino que tienes que tener unas características profesionales muy buenas. Y está todo regulado, un ciclo de consultoría. Yo esto, si queréis, lo dejo, lo miráis un poco con envidia de lo bien que trabajan los británicos en estas cosas, pero que vamos en la línea de intentar hacer algo parecido aquí. Eso es un poco lo que nos interesaría. Está regulado lo que tienes que presentar y todo lo que tienes que estructurar, y no me paro nada más. Y ya para terminar, ¿qué es lo que...? ¿Veis que el EuroPSI se parece mucho al sistema de cualificaciones británico? Pues yo estuve trabajando y discutiendo con el representante de la BPS para poner en marcha el EuroPSI de trabajo de organizaciones, con lo cual es un sistema muy parecido al sistema británico. Lo que ese sistema, lo que nos preocupa a los que estamos ya o hemos tenido puestos de responsabilidad, es que las intervenciones que hagamos desde la psicología sean mejores, que nuestros profesionales estén mejor preparados. Eso es lo que nos preocupa esencialmente, y que también permite el entrenamiento de competencia bajo supervisión y no pegando porrazos, equivocándote en cosas que ya se saben en muchos temas cómo hay que hacerlas. Entonces esa es una gran ventaja del EuroPSI. Y es un sistema que hay que desarrollar porque faltan supervisores y sistemas de supervisión, por lo tanto estamos en esa fase, como acabo de contar. Requeriría estar generalizado en todo el territorio nacional, que ese es otro reto de los colegios, y es una oportunidad para la consolidación de las áreas profesionales, no solamente de trabajo de organizaciones, pero el resto que ya tienen sus certificados es una oportunidad para hacer que el trabajo que prestemos sea mejor. Y nada más, por ahí tenéis, hay una página que se está actualizando ahora, que podéis mirar, pero bueno, yo creo que dentro no vais a encontrar todas las cosas de la fontanería que yo os he contado en la intervención de ahora. Así que veis que lo que he intentado deciros es que poneros a trabajar, tanto desde el punto de vista de la universidad, por lo que queda por hacer para desarrollar todo esto, como tanto en los grados como en los posgrados, que son las microcredenciales, como desde el lado vuestro, porque ahora mismo el mundo cuando estéis terminando está más abierto de lo que estaba hace unos años, y tendréis que decidir por dónde avanzar. Así que yo abierto ahora ya que me preguntéis, me digáis lo que consideréis, y que, bueno, como siempre he dicho, que si necesitáis ayuda o consejo o cualquier tipo de intervención que yo pudiera ayudaros o pudiera facilitaros las cosas, pues que me contactéis a partir de ahora. Nada, y abierto a que me preguntéis lo que consideréis oportuno. Yo quería preguntar una cosa. Sí, ahora mismo no se me ocurre alguna duda específica, pero para contactar con usted sería por correo electrónico también. Vale. Mi correo es fácil, si lo queréis apuntar, yo lo doy. ¿Sí? Mi F de Francisco, J de José, Medina, @ universidad-de-sevilla.es. Universidad de Sevilla. US. ES.es. Sin problema. Cuando mencionabas antes de incorporar el desarrollo de competencias en el grado a medida que el alumno avanza, ¿de dónde salen esas horas? ¿Son paralelamente a las del grado? ¿Es restarlas al grado? Son actividades que tú metes en las asignaturas. O sea, no se incrementa el número de horas de educación. Son actividades que tú metes en las asignaturas. Tú por ejemplo, yo tengo diseñado, bueno, el año pasado diseñamos un path
de este tipo para la asignatura de trabajo de organizaciones, que son 3. Entonces decimos, vamos a trabajar el tema de comunicación, de emitir informes, etc. Pues en una asignatura haces algo, una práctica de eso, en la segunda haces otra cosa y en la tercera haces otra cosa. Si puedes abrirlo a otros asuntos, pues perfecto. Así es la idea, ¿sí? ¿Se necesita hacer modifica capítulo? No, bueno, en principio si esto afecta, como afecta a los programas de la asignatura, habría que dudar. Si afectara a los programas de la asignatura, habría que ver por la agencia si te lo consideran como modificando. En principio, si tú lo único que estás haciendo es alterando una de las prácticas de la asignatura. Imagínate que tú tienes 20 horas. Tú cuando haces modifica tienes 60 horas de seminario, 40 horas de seminario, más 20 de actividades individuales del alumno, más no sé qué. Tú lo que estás haciendo ahí es tocando esa actividad. O sea, estás diciendo que en esa actividad están las actividades vinculadas. Si tú quieres que aparezca expresamente, o si desde el servicio de calidad quieren que aparezca expresamente, pues se contaría de que las actividades de tales y tales y tales están vinculadas entre sí y que va a dar lugar a un path que va a generar una mención en el suplemento europeo al título o algo similar. Pero es posible, la respuesta es sí y no, porque tú puedes hacer esto sin necesidad de modificar, o si quieres que aparezca explícitamente tendrías que modificar. En principio no haría falta, yo creo que no haría falta. Y tengo una duda, la parte básica de los psicólogos universitarios, ¿el máster vale cualquier máster que sea oficial? De psicología. O sea que el psicólogo sanitario, todo lo Vale, ya, sí. Vale, gracias. Sí. Nosotros el año que viene ponemos en marcha el máster en recursos humanos y me ha parecido muy interesante el tema de las prácticas. ¿Tienes experiencia? Porque, claro, nosotros podemos controlar como tutores académicos de los chicos en las prácticas, pero ¿cómo gestionáis eso con los tutores en las empresas? ¿Se le plantea un plan de trabajo? ¿Se consensúa? ¿Cómo lo estáis haciendo? Nosotros ahora mismo a esa fase no hemos llegado todavía. Lo que sí que hacemos es que cuando el alumno se va, le lleva el modelo de competencias Euroxi y le decimos que esas son las competencias que tiene que demostrar, y lo que hace luego es trabajar en la empresa como trabaja y luego emitir un informe que nos demuestre qué competencias ha ido desarrollando en su actividad. Pero el trabajo lo hacemos ahora mismo solamente documentar, o sea, tenemos preparado el sistema de rúbrica, etcétera, basado en el Eurosi y con el alumno. La fase de trabajo con las organizaciones es más compleja, porque claro, pero no, a veces eso ya requiere un poco más de reuniones. En principio es más fácil cuando tú empiezas que cuando tú ya tienes las cosas con inercia, ¿no? Porque si no, mandarle trabajo adicional a la empresa a veces te entra un poco de duda si lo puedes hacer o si le va a generar más dolores de cabeza que otra cosa. Pero desde el principio yo creo que si estableces una relación buena con la gente, porque al final los centros de práctica te van a valer también para muchas veces como apoyo para los estudiantes de aquí, entonces vas a establecer un vínculo desde el principio muy diferente. Puedes perfectamente decirle, oye, vamos a trabajar con el alumnado con modelos competenciales, nos interesa mucho más eso que se apunten a la rutina, porque les obliga a tener los directores o los técnicos de recursos humanos a pensar qué puede hacer este chaval o esta chavala para mejorar, y a lo mejor te dice, pues vente a esta reunión o vamos a ir a tal cosa. Entonces no es lo mismo pensar con un modelo de tarea, que tú te acompañas aquí y nos ayudas, a pensar con un modelo competencial. Y yo sí que facilitaría desde el principio las reuniones con los tutores de práctica, los integraría y generaría un poco de clima bueno para poder hacer este tipo de rúbricas más basadas en competencias. Bueno, sobre todo porque, no sé vosotros en Sevilla, pero en Canarias esas prácticas en empresas se están utilizando para que luego la persona se quede a trabajar. Sí, entonces sí. yo creo que también a la empresa le puede interesar. Evidentemente, sí. Y ocurre en todos sitios porque ya casi no se hace reclutamiento, nada más que en puestos donde no encuentra a nadie. No se hace reclutamiento por anuncios sin nada, sino utilizan las prácticas como fuente de reclutamiento. Veis que abre tener esto en mente, lo que nos da es un lenguaje común, que luego lo podemos llevar hasta el límite de donde nosotros veamos y el trabajo que queramos asumir. Pero bueno, el Valencia probablemente, el Erasmus Mundus
tiene muy bien desarrollado todo el sistema de Evalosí en el seguimiento de las prácticas, porque tiene además una página web donde el alumno va subiendo cosas, va diciendo yo, por ejemplo, de evaluación, y voy subiendo el informe, voy subiendo cosas para poder demostrar que tú estás escribiendo esos convenios. Tiene muy bien desarrollado. A nosotros nos cuesta más trabajo, pero bueno, los Erasmus Mundo, como vienen con mucho dinero, pues debajo del brazo, que también tienen medios técnicos para poder hacer cosas que a los demás nos cuesta más trabajo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias de nuevo por haber prestado atención tan plena.